Buenas noches, estimados astrofans. Qué felicidad poder compartir con ustedes una noche más de la primera semana de la astronomía y la ciencia. El día de ayer estuvimos junto a Astronómico, quien nos dio una interesantísima conferencia sobre las coordenadas celestes y un taller básico de telescopios. Asimismo, nuestro invitado respondió preguntas del público sobre dicho tema. Recuerden, si alguien tiene más inquietudes, preguntas, dudas sobre sus equipos astronómicos, Fabián invitó cordialmente a que contacten con él a través de su página de Facebook de la Asociación Amateur Guayaquil Astronómico. Asimismo, nos acompañaron muchas personas de diferentes ciudades. Había personas de Guayaquil, había personas de Quito, habían personas de Cuenca, de Esmeraldas, de Quevedo, de Durán y de otros países como Colombia, Argentina, México y hasta de Reino Unido. Solo queda expresar mi gratitud por acompañarnos día a día. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros es muy importante este tipo de eventos, fomentar la ciencia, sobre todo entre los más jóvenes, sobre todo entre la gente tal vez que no está tan inmiscuida en estos temas, y así poder alumbrar un poquito más hacia el conocimiento nos satisface bastante. Les invito a que nos escriban en nuestro chat desde donde nos están viendo, envíen sus saludos y sobre todo compartan en vivo, compartan con sus amigos para que la ciencia llegue a muchos más lugares. Les recuerdo que el día de mañana tendremos la participación de un panel de primera. Estaremos hablando, conversando sobre la mujer en la ciencia. Les pido que se conecten a este tipo de eventos, son muy buenos, generan debate, generan discusión, generan alternativas tal vez. Entonces, sean bienvenidos. El día viernes igualmente estaremos hablando un poquito sobre objetos de espacio profundo, algo de agujeros negros, estrellas de neutrones, cuásares. Son temas muy intrigantes y que no se hablan muy seguido, entonces es muy buena esta exposición. Y para finalizar, como clausura, el día sábado estaremos hablando sobre la exploración espacial, lo que está haciendo las compañías privadas como SpaceX con Elon Musk, igualmente lo que es las misiones a Marte, las misiones tripuladas y las futuras colonias humanas a través de todo el sistema solar. Así que están cordialmente invitados. El día de hoy tenemos una charla muy interesante, apasionante, pero tiene un valor especial sobre todo para aquellas personas que todas las noches despejadas alzan la mirada hacia el cielo
y se enamoran de ese bello paisaje que nos regala el cosmos. Tengo el agrado de contar con la presencia de mis dos panelistas que esta noche, bueno, son dos, ¿no? Esta noche es diferente porque normalmente teníamos uno. Esta noche nos acompañan dos panelistas de primer nivel, así que les damos la bienvenida. Voy a presentarles. Uno de ellos es Carlos Vázquez. Él es astrónomo aficionado, licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Politécnica Salesiana. Es activista y gestor cultural. Ha encabezado y ha sido parte de algunos proyectos en Cayambe relacionados con las artes, la cultura y la ciencia. Carlos es fundador del proyecto de divulgación científica Quillañán, Astronomía Comunitaria, y actualmente labora como bibliotecario en la Universidad Politécnica Salesiana en Cayambe. Bienvenido, Carlos. Qué gusto tenerte aquí. Hola, Mauricio. Hola a todos los que nos están viendo. Muy agradecido por tomarnos en cuenta y estar en esta semana de la astronomía y la ciencia. Esperamos contribuir con parte de los conocimientos que tenemos y esperamos que al final de la jornada ustedes también puedan maravillarse así como nosotros lo hacemos con el cielo. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente, muy feliz de que estés con nosotros. Igualmente, quiero dar la bienvenida a nuestro segundo panelista que también nos va a acompañar el día de hoy. Él es David Lozado. Es astrónomo aficionado y radicado en la ciudad de Otavalo. David es ingeniero civil de profesión, sin embargo, desde niño ha tenido pasión por observar y maravillarse con las estrellas y la curiosidad del universo, lo que le llevó a adquirir su primer telescopio. Desde entonces asiste a las observaciones astronómicas abiertas al público, llevada a cabo en el Parque de Cayambe por miembros de Quillañán, Astronomía Comunitaria, con quienes forjó amistad y más tarde pasa a formar parte del equipo. Así que, bienvenido, David. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos, y buenas noches con toda la audiencia. De verdad es un placer para mí estar aquí en Astrociencias de Ecuador, página que ya la sigo hace bastante tiempo atrás. Primero como un fan y, bueno, ¿quién diría que iba a poder participar en este primer evento que están desarrollando? Es en verdad algo muy bonito. Bueno, y ya una vez dada esta bienvenida, esta introducción, vamos a comenzar con la charla. Pero primero vamos a mostrarles un video que preparó Carlos de lo que es Quillañán, de los integrantes, y fue un tributo a los 2 años que tiene el Club de Quillañán, del cual yo formo parte. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Mauricio, por favor. Por cierto, estoy en la ciudad de Manta, en un lugar un poquito bullicioso. Entonces trataré de que no nos moleste los carros, pero bueno. Déjame ver si compartí bien el audio. A ver, share screen. Bueno, mientras tanto, yo quiero saludar igualmente a todas las personas que se están uniendo a la transmisión en vivo. Comparte mi pantalla, por favor, Mauricio. Ya está ahí. Ya. Cindy Aguirre, muchísimas gracias por conectarte. Igualmente nos saludan desde Costa Rica, desde Ibarra, desde Cuenca. Muchísimas gracias por estar aquí. Fernando nos saluda desde Uruguay. Un fortísimo abrazo a la hermana República Uruguaya. Y pues, entonces comencemos con la exposición. Iniciamos el video preparado por Quillañán. Ya.
Pero les vamos a poner este video de Kijañán. Ay. No me carga. Ya, ahora sí. Sabemos que son tiempos difíciles, pero también es una oportunidad para descubrirnos. Y descubrir el universo. Han pasado 2 años desde que el proyecto de astronomía Kijañán nació. Y hoy queremos contarte algo. Hemos pasado muchas aventuras. Entre risas, viajes y mucho, pero mucho frío. En estos 2 años hemos estado en varias ciudades, acercando la astronomía a niños, jóvenes y adultos. En los niños hemos encontrado la alegría al descubrir las estrellas. En los jóvenes la curiosidad que no ha sido saciada. Y en los adultos el corazón de un niño que se resiste a morir. ¿Quién de niño no soñó alguna vez con ser astronauta y viajar por el espacio? Pisar la luna o viajar a otro planeta. El tiempo ha pasado. Hemos crecido y esos sueños han logrado trascender. Para inspirar a futuras generaciones. La astronomía nos ha enseñado muchas cosas. Entender, por ejemplo, lo insignificantes que podemos llegar a ser en la inmensidad del cosmos. Y al mismo tiempo comprender lo maravilloso que puede ser. Formar parte de algo tan grande que se escapa de la imaginación. Pero sobre todo crear lazos de amistad que trascienden. En estos 2 años hemos conocido muchos rostros. Todos diferentes, pero con algo en común. La curiosidad y la alegría al observar por un telescopio. Y son esas pequeñas y simples cosas las que nos han inspirado a continuar y seguir con el proyecto. ¿Alguna vez alguien preguntaba si seríamos capaces de construir una nave del tiempo? Y guardando las diferencias, podemos afirmar que hace mucho que ya la tenemos. Te invitamos a mirar por nuestros telescopios. Máquinas del tiempo que nos permiten ver atrás. Hacia pasados remotos. Pero también nos lleva a un futuro próximo. Una noche cubierta de estrellas. Donde tú y yo estaremos juntos. En el gran libro. Donde nuestros abuelos escribían sus historias. Y ahora nosotros también. Y parafraseando a Stephen Hawking. Mira las estrellas. Mira las estrellas. Mira las estrellas. Mira las estrellas. Mira las estrellas y no a tus pies. Ya. Bueno, era el video que preparó Carlos. Vamos a darle paso a Carlos para que nos continúe explicando. Bien, listo. Queríamos empezar de esa forma porque justamente hoy, hace 2 años, este proyecto de nombre Kijañán nació. Y nació de una forma bastante, ¿qué diría? Bastante fácil, ¿no? Fue un café, una conversación, y ahí empezó todo este proyecto. Kijañán es un proyecto que nace en junio de 2018 en Cayán de Ecuador y se ha extendido a varias ciudades del Ecuador. Entre las actividades que desarrollamos son divulgación científica, astronomía observacional, charlas en escuelas y colegios, campamentos y astrofotografía. Lamentablemente este año por la pandemia que ustedes saben, no hemos podido hacer estas actividades, pero contarles que hemos tenido lindas experiencias en parques donde hemos salido con los telescopios a observar con los transeúntes. Entonces, si ustedes desean conocer más sobre Kijañán, sobre nuestro proyecto, les invitamos a visitar la página kijañan.org/inicio. Aquí ustedes podrán encontrar muchos recursos que en la charla vamos a poder observar. Bueno, ahora sí, David va a empezar con la charla, entonces le damos paso a él. Listo. Mi pantalla, por favor. Ya. Bueno.
Nuestra charla trata sobre la orientación y observación en el cielo ecuatoriano, pero antes de empezar a hablar de esto, vamos a hablar brevemente de la historia de la astronomía. Es menester hablar de este tema antes de adentrarnos en el mundo de la astronomía en nuestro país. Ya. Primero vamos a hablar de astronomía general, es decir, en todo el mundo lo que ha significado la astronomía. Para eso vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a regresar al pasado. Pero ¿podemos regresar al pasado? Hoy por hoy no existen máquinas ni ninguna forma, el hombre no ha descubierto una forma para hacerlo y ni siquiera sabemos si es posible. Pero en esta ocasión vamos a usar unas naves especiales, no espaciales, especiales. Estas naves son las naves de la imaginación. Ellas aparecen en las series Cosmos, creada por Carl Sagan y su continuación por Neil deGrasse Tyson. En el 2014 se presentó nuevamente Cosmos. Es una de las series de divulgación científica y de astronomía más populares. De hecho, es la más popular del mundo. Así que les recomiendo que la vean. Es bastante inspiradora. Entonces vamos a elegir una de las naves para este ejercicio. Yo he elegido a la nave de Neil deGrasse Tyson. Al final me gusta más. Ya, pero antes de realizar este viaje, debemos saber ciertos conceptos. Por ejemplo, este de la luz. Sabemos que la luz emitida por cualquier objeto en el universo viaja y tarda cierto tiempo en llegar de un punto A a un punto B. La velocidad de la luz es aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, esto quiere decir que en 300.000 kilómetros, más bien que en un segundo, recorrerá la increíble distancia de 300.000 kilómetros. Es algo que simplemente se escapa a la imaginación. Para entenderlo mejor, la luz que emite el Sol, que está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, tarda 8 minutos y con 19 segundos en llegar a nuestra Tierra. La luz reflejada por Saturno tarda 1 hora con 20 minutos. Si nos vamos aún más lejos, por ejemplo a la estrella Sirio, que forma parte de la constelación del Can Mayor, la luz que emite Sirio tarda 8.600 años en llegar hasta nosotros. Y con esto, ¿qué queremos decir? Cuando vemos el cielo, el firmamento, cualquier objeto, sea el Sol, Saturno o Sirio, o cualquier otra estrella, estamos viendo en verdad cómo era en el pasado, porque todo lo que captan nuestros ojos es luz dentro del espectro visible. Así que cuando estamos viendo al Sol, en verdad estamos viendo al Sol como era el Sol hace 8 minutos. Cuando vemos a Saturno, estamos viendo cómo era Saturno hace 1 hora con 20 minutos. Quiere decir que si, por ejemplo, en este momento estuviéramos viendo Saturno y digamos que justo en este instante llegase un asteroide a golpearlo, nosotros no lo sabríamos, no podríamos verlo con telescopios ni con nada, sino hasta dentro de 1 hora con 20 minutos. Ahora, si nos vamos a un objeto más lejano, que es la galaxia de Andrómeda, que está a 2.537 millones de años, el mismo tema, la luz de Andrómeda tardaría esta enorme cantidad de tiempo en llegar hasta nosotros. Así que lo que vemos es el pasado. Dependiendo de qué tan lejos esté el objeto, será un pasado más remoto o más próximo. Ya una vez explicado este concepto, para el ejercicio vamos a viajar en nuestra nave de la imaginación a una estrella que esté más allá de Sirio. Nuestra estrella estará aproximadamente a 30.000 años luz de distancia. Y para este ejercicio vamos a ir a esta estrella y vamos a buscar un exoplaneta dentro de su sistema. Esta estrella, al ser una estrella hipotética, la llamaremos estrella X. Y aquí está nuestro exoplaneta, donde nos posaremos con nuestra nave de la imaginación. Y usaremos un telescopio muy poderoso, un telescopio imaginario también, porque será más potente que cualquier telescopio que
la humanidad ha inventado hasta el momento. Con nuestro telescopio superpotente vamos a apuntar ahora hacia la Tierra. Y como les explicaba, la luz también de la Tierra tardaría cierto tiempo en llegar hasta nuestra estrella. Si estamos a 30.000 años luz, quiere decir que la luz de la Tierra, la luz reflejada por la Tierra va a llegar a nuestro exoplaneta en 30.000 años. En otras palabras, con nuestro telescopio vamos a ver la Tierra hace 30.000 años. ¿Qué había en la Tierra hace 30.000 años? Probablemente nos encontraríamos con nuestros antepasados, con los primeros representantes de la humanidad que, gracias a su razonamiento en desarrollo, comenzaron a ver hacia arriba, como nuestra frase, como la frase de Stephen Hawking, mira hacia arriba y no a tus pies. Por primera vez comenzaron a maravillarse con el firmamento, a preguntarse qué es y a tratar de darle un significado. Siendo así, la humanidad encontró en la bóveda celeste, que es como llamamos al firmamento estrellado, encontró un lienzo donde puede escribir su historia, donde ha escrito su historia mediante mitos que posiblemente tienen algo de verdad. De aquí esta frase que he colocado aquí, es un enlace entre generaciones pasadas, presentes y futuras. Acá tenemos otra frase de esta famosa serie Cosmos, que todos descendemos de astrónomos. Y efectivamente nuestros ancestros comenzaron a usar el firmamento para muchísimas cosas que en verdad su vida dependía de ello. La astronomía era cuestión de vida o muerte. Nuestros ancestros eran nómadas, vivían en grupos pequeños, dormían bajo las estrellas y el cielo era su libro de cuentos. Esta frase es de Neil deGrasse Tyson. La astronomía era usada para todos estos ítems, para sembrar, para cazar, para saber cuándo migrar y cuándo construir, cuándo moverse. Como les digo, era cuestión de vida o muerte. Más adelante, cuando la humanidad comenzó a sentarse y a hacer lo que es hoy, comenzó a tratar de darle una explicación al universo, incluido al cielo. La humanidad antigua trató de explicar, por ejemplo, el origen del cosmos, y incluido la bóveda celeste, como le llamamos. Cada cultura tenía su propio mito. Había miles de culturas, por tanto había miles de mitos que quizá tenían similaridades entre ellas. Aquí solo presentamos a tres: a la cultura hebrea, que bueno, nosotros debemos conocer más o menos de esta historia de todos. También tenemos a la antigua Grecia, que menciona que en el principio solo existía el caos. Luego Gea, que viene a ser la madre tierra, engendró a Urano, que viene a ser la representación antropomorfa del cielo estrellado. También tenemos un mito en Egipto, en cambio. En Egipto también es algo parecido al de la antigua Grecia. Al principio no había nada, solo tinieblas, que vendría a ser una analogía al caos. Después de varios dioses nace Nut. Nut es también la representación antropomorfa del cielo para los egipcios. Se dice que la Vía Láctea, es decir, esta nube que cruza el cielo, que vemos noche a noche, es la espina dorsal de Nut. Y bueno, vuelvo a redundar en el tema de que las culturas comenzaron a plasmar sus historias en el cielo, ¿no? Con mitos, leyendas. Bueno, y aquí tenemos un concepto de las constelaciones. Las constelaciones justamente eran esta forma de plasmar sus seres en el cielo de las diferentes culturas. Aquí tenemos a tres diferentes constelaciones de la cultura occidental, de los griegos en verdad. Si saben el nombre de estas constelaciones, les invito a escribirnos en los comentarios en el orden que estamos viendo. ¿Qué constelación es la de la izquierda, la del centro y la de la derecha? Ya.
Todas estas constelaciones pertenecen al mundo occidental. Vamos a ver un video que, bueno, usando un software hicimos este video, que más adelante vamos a mencionar el nombre de este software, que nos sirve para saber dónde están muchos objetos astronómicos. Si apuntamos hacia el este y levantamos el tiempo, después del atardecer vemos que ya comienzan a aparecer las estrellas, los planetas, esa es la Vía Láctea. Y una vez más, nuestros ancestros, al levantar la mirada, comenzaron a ver figuras y a contar sus historias en el cielo. Con un poco más de imaginación, estas líneas que vemos se transformaron, pueden representar a seres mitológicos y a objetos también. Vemos a la constelación del Centauro, que es un personaje mitológico de la antigua Grecia. Vemos muchas constelaciones, la constelación de Escorpio, del Águila. Todas estas constelaciones ya están visibles en esta época del año. Podríamos verla, incluso Escorpio debe estar ahorita en el cenit, que es decir, en la parte alta del cielo. Y bueno. Ya. Bueno, entonces, como les dije, la astronomía era algo de vida o muerte para nuestros antepasados. Era muy importante para nuestros antepasados. Y para nosotros lo sigue siendo. Y otra pregunta, en lo que conocemos hoy como Ecuador y Latinoamérica, ¿existían estas culturas que practicaban astronomía? Y con esto le doy paso a Carlos para que nos continúe explicando. Carlos, disculpa, puedes encender tu micrófono, estás silenciado. Sí, disculpe. A ver, les decía que, si bien es cierto, la astronomía es una ciencia relacionada al occidente, nos preguntamos si en la región de América y particularmente América Latina existía astronomía, para lo cual yo quiero presentarle varios ejemplos, ¿no? Tenemos en México Teotihuacán, una construcción de los teotihuacanos. Aquí en Quito, Ecuador, tenemos Catequilla, el monte Catequilla. En Cusco, Perú, tenemos Machu Picchu y muchas otras construcciones más, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estas construcciones fueron construidas, valga la redundancia, de acuerdo a las estrellas, particularmente al Sol. ¿Sí? Podemos ver cómo en los solsticios o en los equinoccios, la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol, se alinea con el Sol directamente. Algo similar ocurre en Catequilla. Sin embargo, Catequilla es una montaña. En este momento el observador está parado en Catequilla y pueden ver que el Sol sale en el solsticio de junio, va a salir alineado acá, que es Cochasquí, las pirámides de Cochasquí. Y en el solsticio de diciembre, el Sol va a salir alineado al complejo arqueológico de Pamamarca, que está en Cayambe. Entonces podemos deducir que estas construcciones pre-incas fueron desarrolladas en base a la observación solar. ¿Sí? Tenemos también acá a Machu Picchu.
En Machu Picchu también hay varios monumentos relacionados al Sol y a la Luna. Bueno, y si buscamos más, bueno, podemos ir donde los mayas, a Chichén Itzá, a Tikal en Guatemala, a Tiahuanaco en Bolivia, y así podemos encontrar varios ejemplos de astronomía en nuestros territorios. Entonces podemos decir que la astronomía no es una ciencia de Occidente, particularmente de Occidente, sino ha sido una ciencia que nos atraviesa a toda la humanidad. Esto con lo que decía David, ¿no? Porque la astronomía nos ayudaba a saber cuándo sembrar, a cazar, a organizar nuestra sociedad. Entonces, por eso es que podemos decir que somos hijos de astrónomos. Ahora, bueno, ya para entrar en tema, queremos hablar ya de qué debemos tomar en cuenta antes de salir a observar. Uno no debe aventurarse nada más así por así a salir a algún sitio o hacer un viaje esperando observar algo. Uno debe tomar varios factores en cuenta. Y estos factores son factores ambientales y artificiales. Entre los factores ambientales tenemos la nubosidad, la transparencia y el shading, el viento y la humedad. Y los factores artificiales podríamos ponerlo ahí al smog y la contaminación lumínica. Ya, cuando hablamos de nubosidad, estamos hablando de las nubes. Uno puede encontrar varias clasificaciones de nubes. Yo he puesto aquí tres clasificaciones, nubes altas, medias y bajas, y un ejemplar de cada uno. Cuando nos referimos a nubes altas, podemos ver, por ejemplo, los cirrocúmulos, que son nubes un poco delgadas, como estrellas, las nubes medias y los altos cracos, y las nubes bajas, los escracos. Uno podría observar, quizás, solo con cirrocúmulos, ¿sí? En el caso de que haya algo de nubosidad, ¿sí? Ya si el cielo está con la nubosidad presenta altos cracos y escracos, es mejor no intentarlo, ¿sí? Por obvias razones, ¿no? También hay que considerar la transparencia del shading. El shading hace referencia a la turbulencia atmosférica. Más o menos, como se muestra en el GIF, es cuando una estrella es como que se está moviendo. Podemos nosotros ejemplificar. Si ustedes imaginan que están viendo el asfalto de una carretera al horizonte, van a poder observar cómo en el horizonte se va moviendo la imagen. Es más o menos un efecto similar al que se produce. Pero esto se produce en la atmósfera. El shading está relacionado directamente a la atmósfera y tiene que ver con las corrientes de aire de distinta densidad y temperatura. Y la transparencia viene a ser definida por los factores de contaminación atmosférica, el smog, el polvo en suspensión y obviamente la contaminación lumínica. Ya si disponemos de un telescopio o de binoculares, hay que tomar en cuenta también el viento y la humedad. El viento puede ser molestoso, ya que a los telescopios puede ocasionar ligeros movimientos y a su vez hará que no podamos observar una imagen bien definida. La humedad, por su lado, provoca pequeñas gotas de aire, de agua, las mismas que se depositan en los cubos de los telescopios, y estas a su vez pueden provocar que el espejo se empañe o las ópticas se empañen, y si uno no sabe cuidar esas ópticas, se puede fácilmente generar hongo.
Ahora también debemos considerar varios factores artificiales. En estos años, bueno, desde la revolución industrial en adelante, ha surgido esta causa, este efecto, la contaminación lumínica, que más allá de ser un problema para la observación en el cielo, es un problema que afecta directamente a la fauna. Nosotros podemos usar herramientas en línea, por ejemplo, Light Pollution Map, que es una herramienta que nos permite ver mapas de contaminación lumínica. Así nosotros podemos observar si en Quito o en Cayambe o en una ciudad más rural el nivel de contaminación lumínica, y con eso podemos saber si es que podríamos observar espacios de menor magnitud. También el smog es un plus, ¿no?, para esta contaminación lumínica, ya que refleja la luz e impide que podamos observar la luz en galaxias claras. Aquí podemos ver una tabla, esta es la tabla de Borg, donde más o menos en una escala del 1 al 9 se especifica los niveles de contaminación lumínica, siendo 1 el nivel óptimo, donde podríamos ubicarle al desierto de Atacama en Chile, y 8 el nivel pésimo, que sería el nivel de una ciudad, de una gran ciudad, como Nueva York, Madrid, Ciudad de México. Quizá Quito, Guayaquil estén en una escala de 7 a 6, podría decir. Entonces, una vez que tenemos en cuenta esos factores ambientales y esos factores artificiales, ya podemos pasar al siguiente paso, que es hacia dónde observar. En este caso vamos a darle la palabra a David para que continúe con la charla. Ya. Bueno, antes de continuar, más bien dicho, gracias por todos los saludos. Y bueno, veo, por ejemplo, que Jesús respondió bien. De hecho, todos respondieron bien, Andrés, en cuanto a la pregunta de las constelaciones que les mostré hace un momento. Sí, estas 3 constelaciones justamente son Escorpio, el Carro y Orión. Bueno, ahora continuando con la charla, vamos a hablar de qué, bueno, hacia dónde observar, pero para saber qué estamos observando, hacia dónde tenemos que volcar nuestra mirada para ver algún objeto astronómico, primero debemos saber orientarnos. Y bueno, con orientarse básicamente me refiero al menos a saber hacia dónde está el norte, sur, este, oeste. Hay varias formas, pero vamos a mencionar unas cuantas brevemente. Ya. La primera es usando una brújula. Las brújulas señalan al norte magnético de nuestro planeta. La Tierra, debido a ciertos fenómenos provocados por su núcleo de hierro sólido que está girando, actúa como un gran magneto, como un imán gigante, y sus líneas de influencia, que son las que vemos en este gráfico, van de norte a sur, y justamente una brújula que usa una aguja magnética apunta siempre hacia el norte magnético. Pero para la astronomía el norte magnético no es el preciso. Si queremos hacer observaciones más precisas usando telescopios puestos en estación, debemos saber hacia dónde está el norte verdadero. Aquí vemos unos gráficos. El norte magnético, hacia donde apuntan las brújulas, no está en el norte verdadero. El norte verdadero es donde está el eje de rotación de la Tierra. Más o menos un ejemplo sería un típico globo terráqueo con su eje de rotación. En este momento me encuentro en la ciudad de Manta y aquí hace mucha bulla en la calle.
Pero bueno, entonces el polo norte verdadero estaría aquí, en el eje de rotación. De este eje, del eje de rotación también nacen todos las líneas, las líneas de longitud, los meridianos. Ya. Más bien los paralelos. Ya, el polo norte magnético está a varios cientos de kilómetros fuera del polo verdadero. Así que una brújula puede servir para más o menos saber dónde está este norte, porque están cerca, pero no nos da el norte verdadero definitivamente. En Ecuador no es tanto el cambio, por ejemplo, el norte magnético respecto al norte geográfico únicamente está desviado 4 grados. Bueno, 4.5 grados. Pero en otros lados del mundo, por ejemplo en Brasil, la situación de Brasil hace que incluso se desvíe, me parece, 23 grados. Así que allá una brújula ya no sirve para encontrar el norte verdadero. Ya. Aquí tenemos un link que, bueno, luego pueden ver la transmisión. Aquí nos indica, según en qué parte del mundo estemos, la declinación, es decir, este ángulo respecto que tiene de diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. En otros lugares, por ejemplo en España, me parece que señala precisamente el norte verdadero y norte geográfico coinciden. Esta declinación es de 0 grados. Y otra cosa que hay que considerar es que el polo norte magnético se está moviendo. Anualmente se va moviendo, ¿no? Aquí vemos un historial realizado por la Universidad de Kioto de cómo ha ido variando el norte magnético. En este momento, en el 2020, se encuentra aquí y se sigue moviendo hacia este lado, ¿no? Se sigue moviendo hacia Rusia. Estas son las coordenadas del norte magnético. El norte verdadero, en cambio, tendría coordenadas de 90 grados, exactamente. Otro método para encontrar el norte, sur, este, oeste es con las sombras del sol. Durante el día podemos usar el sol y lógicamente que no haya nubes, podemos usar el sol para trazar el este-oeste. Y esto se realiza de una forma simple, poniendo un palo que lo llamamos un gnomon, totalmente vertical al suelo, y vamos trazando puntos en donde termina la sombra del palito. Y cada 10 minutos, bueno, dependiendo del tiempo, puede pasar también 1 hora, vamos trazando esta línea, y esta línea será aproximadamente nos señalará la dirección este-oeste. Si trazamos esta línea y encontramos la sombra más corta, esta nos señalará la dirección norte-sur. Ya, pero también hay que tomar en cuenta ciertas cosas, que por ejemplo, debido a que la Tierra está inclinada, hay un eje de declinación de la Tierra de 23.5 grados. El Sol no siempre sale por el este y el oeste exactamente. Solo en el equinoccio pasa esto. Aquí en el Ecuador igual solo en el equinoccio sale por el este y se oculta por el este exactamente. El resto del año tiene una cierta variación. Hace que también estas sombras de los palitos se modifiquen a lo largo del año. Aquí vamos a ver un video que hizo Carlos, un time lapse de justamente 2 días después del equinoccio, donde se ve lo que pasa en el Ecuador en los equinoccios. Aquí la sombra es casi nula. En un equinoccio la sombra es totalmente nula. Si está vertical el palito, durante el equinoccio de marzo y septiembre vamos a tener sombra cero. En este video se vio un poquito de sombra porque fue ya 2 días después del equinoccio. Pero si se la hacía en el día preciso, no hubiésemos visto ninguna sombra. Ya, este método también con un poco de consideraciones. Por ejemplo, saber la hora del meridiano es un método muy preciso para trazar el norte, el sur y así hacer la
puesta en estación de nuestros telescopios, que nos servirá para tener observaciones mucho más placenteras, porque vamos a poder, por ejemplo, hacer astrofotografía de espacio profundo, que si el telescopio no está alineado, no está puesto en estación correctamente, es imposible realizar esto. Y otro método para orientarnos son las estrellas. Bueno, esta ya es una especialidad de los navegantes y lógicamente de nuestros antiguos, que como entre tantas cosas usaban el firmamento, también lo usaban para orientarse, para saber dónde están. Aquí tenemos uno con geometría y nuestros ojos podemos más o menos saber dónde está el norte y el sur viendo las estrellas. En el caso del hemisferio norte, podemos usar esta geometría. Partimos de la Osa Mayor y usamos la distancia entre estas dos estrellas, Merak y Dubhe. Usamos esta distancia y la replicamos 5 veces. Y en línea, ¿no? La proyección de esta línea imaginaria que vamos a trazar aquí. Y encontramos a la estrella Polaris. Allá está el norte geográfico, el norte verdadero, como dije. Desde el Ecuador, el horizonte nos tapa a Polaris, no la podemos ver, de hecho, pero a la Osa Mayor sí, entonces podemos usar esta proyección para saber dónde está el norte. Otra forma para encontrar, en cambio, el polo sur geográfico o el polo sur verdadero es usar la constelación Cruz del Sur, que también la podemos ver ya en esta época del año, y hacer esta geometría, es decir, desde Alfa Centauri a Beta Centauri trazamos una línea, luego una perpendicular y la proyectamos. Y seguidamente de la Cruz del Sur también proyectamos una línea y ahí estará el polo sur. El polo sur celeste, así debemos llamarlo. Acá está el polo norte celeste, que es una proyección del polo norte geográfico, o el polo norte verdadero, y lo mismo para el sur. Así encontramos el polo sur celeste y el polo norte celeste. Y otra nueva metodología es usar la tecnología. En nuestros celulares podemos tener brújulas. Incluso hay brújulas que apuntan se les puede configurar para que apunten al polo norte verdadero. Que esto una brújula normal no la puede realizar. Pero bueno, para hacer una puesta en estación, todos estos métodos deben ser, son más complejos, ¿no? Debe realizarse un poco de cosas más para poder realizar una puesta en estación correcta de un telescopio. Ya, ahora vamos a hablar más o menos de lo que vemos en la mitad del mundo. ¿Qué ventajas tenemos estando aquí en la mitad del mundo, ¿no? Primero vamos a ver cómo se ve el cielo desde una latitud norte. Aquí hemos escogido a Illinois, Estados Unidos. Este es el cielo que se ve en este sitio, ¿no? Vemos algunas constelaciones, bueno, varias constelaciones. Ahí está la constelación del Águila, que es bien bonita. Ahí está la estrella Altair. Y también cada constelación tiene su propia leyenda, que en otra ocasión podremos hablar. Mire, justamente en el hemisferio norte podemos ver a Polaris sobre el horizonte. En cambio, en Ecuador va a estar oculta, ya la vamos a ver más adelante. Si adelantamos el tiempo, vemos que Polaris está justamente en el polo norte celeste. Aquí vemos las constelaciones circumpolares, es decir, las que están dando vueltas alrededor de Polaris. Y bueno, Polaris está prácticamente en el polo norte celeste. Tiene un poco de diferencia debido a un movimiento de la Tierra que se llama el movimiento de precesión, pero este es algo que se da cada varios miles de años, entonces no nos afecta. Pero si estamos en el polo norte no podemos ver el polo sur celeste, porque estamos muy arriba en el planeta, digamos ya. Aquí vemos estas líneas confluyen en los polos, miren. Pero las del sur no la podemos ver desde el hemisferio norte. Y lo propio va a pasar en el hemisferio sur. En el hemisferio sur pasa lo contrario, ¿no? Vamos a adelantar un poquito. Ahí estaba la luna, ahí está la constelación del Cisne, que nosotros la vemos bastante en el cenit, bastante vertical a nuestras cabezas. Ya, desde el sur, desde una locación en Chile, podemos ver el polo sur celeste.
pero no podemos ver el polo norte. Y también no podemos ver las constelaciones que están en el polo norte. Lo mismo, si estamos en el norte no podemos ver todas las constelaciones que están en el polo sur. ¿No es cierto? Y bueno, con el sol también pasan cosas curiosas, pero desde el hemisferio norte vemos otro sol, digamos, ya. Ya, ahora, ¿qué pasa en nuestra latitud cero, en el Ecuador? Aquí tenemos el monumento representativo de la latitud cero, de la línea ecuatorial, que como observación no está ahí la línea ecuatorial exactamente, pasa 200 metros más hacia el norte. Hay un monumento cerca de la ciudad de Cayambe, que es este que está aquí, es de la organización Kitsato. Es un reloj solar súper gigante, aquí vemos personas, ¿no? La línea ecuatorial pasa justamente por este gnomo. Ya, bueno, aquí he escogido la locación de Manta, que no está sobre la latitud cero exactamente, pero para este ejercicio es muy poca la desviación. En Manta, donde yo estoy en este momento, tenemos este cielo. Ya. ¿Qué pasa en Ecuador? Resulta que las personas que están sobre el Ecuador pueden ver más constelaciones, esa es una ventaja que en otras latitudes. Ahí vemos la Vía Láctea. En este programa también podemos hacer varias cosas interesantes, que luego ya las hablaremos. Aquí he adelantado el tiempo para que igual vean cómo se mueven los astros en la bóveda celeste. Si en el Ecuador, aquí también vamos a aprender las coordenadas, los ejes ecuatoriales. Mire, no podemos ver a Polaris, está un poquito más debajo del horizonte, y tampoco podemos ver el polo sur celeste. Pero por el resto podemos ver prácticamente toda la bóveda celeste, ¿no? Solo por ese pedacito no podemos verlo todo, pero vemos más que en cualquier otra latitud. Ya. Este tema de las coordenadas no la voy a hablar porque justamente les recomiendo que vean, si es que no la vieron, la charla de Fabián Sánchez. Él ahondó en este tema bastante. Simplemente les diré que hay dos sistemas de coordenadas para caracterizar la bóveda celeste. Están las coordenadas altas simutales que usan dos valores, la altura y el azimut, vertical y horizontal respectivamente. Una desventaja de estas coordenadas es que dependen de la posición del observador, es decir, yo no te puedo dar las coordenadas digamos, de Júpiter a alguien que está en Chile, o sea, no le va a servir mis coordenadas porque son únicamente para mí. En cambio están las coordenadas ecuatoriales, que estas son difíciles de explicar, pero si queremos dedicarnos a la astronomía son las coordenadas que debemos usar, que debemos aprender. Los valores son la ascensión recta y la declinación. La ascensión recta, ambas se miden en grados, pero la ascensión recta se ha hecho en horas. Desde el punto vernal, 0 horas y en adelante 24 horas que representan 360 grados. Y la declinación es, digamos, una medida que va desde el Ecuador, hacia el polo norte, 90 grados, y hacia el polo sur, menos 90 grados. Estas coordenadas, como dije, son globales, es decir, si yo le doy mis coordenadas a alguien que esté en Estados Unidos, las coordenadas de Júpiter, alguien que esté en Estados Unidos o en Chile, va a poder localizar este objeto usando estas coordenadas. Aquí nuevamente vemos un video ya para terminar esta parte. Vemos montadas las coordenadas ecuatoriales. Las coordenadas ecuatoriales confluyen todas en el polo norte y el polo sur. Son estas líneas, son estas líneas que están aquí, ¿no es cierto? Aquí vemos en horas la ascensión recta y la declinación en grados. En cambio, estas otras coordenadas que vemos aquí, miren, estas son las coordenadas altasimutales, que por ejemplo aquí estoy en Manta,
Ya, en Manta vemos que el origen de las coordenadas altazimutales es en el cenit, es decir, vertical a nuestras cabezas. Ya. Estas son las coordenadas que quizá podemos usarlas para ir adentrándonos en la astronomía, las altazimutales, pero no son para, ya si vamos a dedicarnos más, no van a funcionar. Mira, nuevamente, si es que vamos ahora a una latitud más al norte, las coordenadas altazimutales se ven iguales que si estuviéramos en el Ecuador, es decir, cambian, pero las ecuatoriales seguimos estando en la misma esfera, en el mismo mallado. Aquí está el polo norte, que desde el Ecuador no lo vemos, pero cualquier objeto en el cielo tendrá siempre las mismas coordenadas ecuatoriales, estemos en Ecuador o en cualquier lugar del mundo, vamos a poder usar las mismas coordenadas. Ya. Bueno, este tema de la eclíptica también lo habló Fabián Sánchez, les recomiendo que vean su video. La eclíptica es una línea imaginaria por la cual transita el Sol. Vemos que justamente porque la Tierra está declinada, 23 grados más o menos respecto a la eclíptica. La eclíptica no cruza justamente desde el este-oeste exactamente. Sobre la eclíptica también están casi todos los planetas, más bien dicho, están sobre la eclíptica. Aquí vemos cómo están alineados Júpiter y Saturno. Y Marte también va a estar sobre la eclíptica, Venus, Mercurio. Y bueno, no es tan precisamente porque, por ejemplo, Venus y Mercurio tienen un plano de eclíptica un poco diferente. Pero para ubicarlos, simplemente debemos buscar la eclíptica y listo. Todos los planetas están sobre la eclíptica. Ahí está Marte, por ejemplo, Urano pasó ahí Venus. Y el Sol, lógicamente, esta sí está precisamente sobre la eclíptica. Aquí vemos cómo es el sistema solar. O sea, desde afuera nosotros vemos esto, ¿no? La eclíptica sería más o menos este plato, donde están todos los planetas, menos Plutón, que ya no es un planeta, y que tiene un plano de rotación alrededor del Sol súper diferente. Ya. Esta declinación es la que nos permite tener estaciones en el año. Si no estuviera la Tierra, el eje de rotación inclinada con respecto a la eclíptica, no tendríamos estaciones. Ahora también podemos usar ciertas proporciones de nuestro cuerpo para medir el cielo, para saber estos grados que les explicaba de las coordenadas. Gracias a que el cuerpo humano conserva ciertas proporciones, todos vamos a poder hacer este ejercicio, pero sin embargo, entre persona y persona puede alterarse un poco esto, no siempre va a ser preciso. Igual ya lo explicó Fabián, si extendemos nuestra mano y ponemos así, vamos a tener que esa porción de cielo mide 1 grado. Si hacemos así, 15 grados. Por ejemplo, esto lo podemos usar para más o menos saber en cuánto tiempo se va a ocultar el Sol, porque 15 grados es 1 hora. Así que vamos a apuntar con un dedo al Sol y ver cuántas de estas cuartas falta para que el Sol llegue al horizonte. Ahí vamos a saber cuándo se va a ocultar el Sol, o la Luna, por ejemplo, también. 15 grados es 1 hora, ¿no? Ya. Ahora, bueno, ya aprendimos más o menos a orientarnos. Con algunos software que pueden usar para saber qué ver, que podemos ver con telescopios, conocer el clima. Si van a nuestra página van a encontrar los links a estas páginas y van a poder descargarse o usarlas. Algunas son online, otras deben descargarse. Esta es para teléfonos, por ejemplo. Yo la tengo instalada y usa realidad aumentada para poder localizar objetos. Es muy bueno. Esta les recomiendo que la instalen. También podemos saber las fases de la Luna. Ya, aquí hay otras aplicaciones. Stellarium es justamente la que he estado usando para mostrar todos estos videos que mostré anteriormente. Stellarium la tengo para PC, también es muy buena aplicación. Podemos ver dónde va a estar incluso el cometa Halley de aquí en 62 años. Con una precisión bastante enorme. Podemos ver cuándo va a haber tránsitos, eclipses, etc. Celestia también es una simulación del universo, digamos.
Hay varios, podemos ver, qué sé yo, la Vía Láctea o otros, el sistema Alpha Centauri, que se conforma por varias estrellas, etc. Y también tenemos un mapa virtual de la Luna. Ya. Todas estas aplicaciones las encontrarán en nuestra página de Kijañán. Y me parece que le toca a Carlos. ¿O sigo yo? Sigues, David. ¿Qué más, Carlos? Sigue nomás. Ya. Bueno, ya vamos a finalizar mi parte. Vamos a hablar de qué podemos observar. Pero antes de saber qué podemos observar, debemos conocer ciertos parámetros. Aquí hay algunos. Por ejemplo, saber en la época del año en la que estamos. Hay objetos que se pueden o no se pueden observar dependiendo de nuestra época del año. Por ejemplo, Orión en este momento no es visible. Esta es la constelación de Orión. Pero por otra parte, Escorpio está en un buen momento para ser observado. Si vamos más adelante en el año, por ejemplo, en diciembre, ya vamos a ver Orión que tipo 9, 10 de la noche ya está ahí, levantándose sobre el cielo. Ya la podemos ver. También debemos considerar cuando hay luna, porque la luna cuando está en su fase de 100% iluminada, es decir, luna llena, impide que veamos ciertos objetos con claridad, porque su luz opaca bastante, es como un mini sol, digamos ya. El sol opaca totalmente el firmamento. Cuando es de día, el sol no nos permite ver ningún planeta o estrella o lo que sea. Y la luna hace algo parecido, no tan fuerte como el sol, pero nos pasa lo mismo. Otro factor, de entre tantos que hay, pero solo voy a hablar de estos tres, tenemos la magnitud. Cada estrella está caracterizada por tener una magnitud aparente, es decir, qué tan brillante la vemos nosotros desde la Tierra. Por ejemplo, esta estrella que la mencioné hace un momento, Sirio brilla mucho más que el Sol. Más bien, si pusiéramos a Sirio en vez del Sol, veríamos una estrella más grande y más brillante que el Sol. Pero debido a la distancia, no brilla tanto como el Sol. Simplemente es la estrella más brillante que podemos ver, pero no se iguala al Sol. Así que ahí usamos esto de las magnitudes aparentes. Es decir, que el brillo que aparentan cada objeto. Por ejemplo, las magnitudes negativas, aquí esta escala funciona de negativo a positivo. Mientras más elevado sea el valor, más negativo sea el valor, va a ser un objeto más brillante. Por ejemplo, el Sol tiene más o menos una magnitud de menos 27. La Luna tiene una magnitud de menos 12 aproximadamente, la Luna llena. Venus, que es el objeto más brillante después de la Luna, alcanza magnitudes de menos 2, me parece. Y bueno, varía, ¿no? Y así vamos a ir bajando, a ir descendiendo. Por ejemplo, y llega un punto, más o menos en las magnitudes de 4, que ya no podemos discernir estos objetos. En estas aplicaciones podemos ver la magnitud de qué sé yo, una nebulosa, por ejemplo, para saber si en verdad vamos a poderla ver solo con nuestro ojo, porque hay nebulosas, por ejemplo, aquí en Orión, más abajo del cinturón de Orión está la nebulosa de Orión, que es visible. No la vamos a ver tan increíble como muchos piensan, pero es visible, o sea, se ve su brillo, su forma de esta nebulosa. Ya, entonces en estos programas podemos consultar la magnitud y saber si vamos a poder verla o no. Hay magnitudes bajas, pero que con un telescopio ya se puede ver. Por ejemplo, a esta misma nebulosa de Orión con un telescopio se la ve mucho más brillante. Igual hay cúmulos globulares. Bueno, Carlos ya les va a hablar de eso. Ahora sí le toca a Carlos. Carlos, por favor.
Ya, entonces, una vez que hemos visto que es necesario tener en cuenta factores, varios factores, entre ellos la contaminación lumínica, la nubosidad y esas cosas, también es necesario saber hacia dónde observar. Y una vez que sabemos hacia dónde observar, vamos a ver qué objetos podemos observar, ¿sí? ¿Qué objetos se pueden observar a simple vista? ¿Qué objetos se pueden observar con binoculares y con telescopios? Entonces, para la observación astronómica, lo más recomendable será alejarnos de las grandes ciudades donde prolifera el smog y la contaminación lumínica. Además, habrá que identificar la estación climática para no encontrarnos con nubes. También debemos considerar la magnitud de los eventos o de los objetos que vamos a observar, ¿sí? Por ejemplo, algo que es muy común, ¿no? La lluvia de meteoros son eventos frecuentes que suceden año tras año. A veces hay luna llena y no los podemos observar. Entonces, hay que considerar bien también la magnitud del objeto que nosotros deseamos observar. Entre los objetos astronómicos y cuerpos celestes, como les decía, las más famosas son las lluvias de meteoros. Se las puede observar desde todas partes del mundo. Las más famosas están aquí en una lista, ¿sí? Estamos próximos a la lluvia de meteoros de Perseidas, que el máximo es entre el 11 y 13 de agosto. Sin embargo, desde el 16 de julio al 24 de agosto ya se pueden observar varios meteoros atravesando la atmósfera. También tenemos los cometas. En este año hemos tenido 3 cometas que se han hecho muy famosos por su brillo y, bueno, más que todo el último cometa, que es el cometa Neowise. Y bueno, entonces, por ahí preguntaba Santiago y creo que también Juan Pablo, si es que lo vamos a poder observar. Actualmente el cometa de Neowise se lo observa en latitudes del norte. Sin embargo, a partir del 25 de julio hasta el 3 de agosto lo podríamos observar al noroeste, ¿sí? En este momento yo les voy a indicar más o menos, usando la herramienta de Stellarium, hacia dónde ustedes pueden dirigir su vista para observar este cometa. En este momento yo me encuentro, este es el paisaje desde mi casa, ¿sí? La fecha que yo he puesto aquí es el 18 de julio a las 7 de la noche, ¿sí? Al este vemos, está el casi elevado Cayambe. Si me voy al norte y al noroeste estaría ya el cometa Neowise, ¿sí? En mi caso, yo lo puedo observar desde el 17 de julio, porque la cadena montañosa justamente no me impide la visibilidad. Sin embargo, ustedes deben tomar en cuenta si es que hay montañas que van a impedir la visibilidad. Para eso sería lo recomendable verlo desde el 25 de julio, donde el cometa Neowise va a estar mucho más alto y lo podemos observar sin impedimento de la cordillera de los Andes. Entonces, si el cielo está despejado, si están un poco lejanos a la ciudad, pueden dirigir su vista hacia el noroeste, un poco más arriba de la constelación de la Osa Mayor, y ahí podemos observar a este cometa. Lo recomendable, si es que tienen cámaras, traten de tomar fotos en modo manual con la exposición de al menos 1 segundo. Si tienen más exposición, lo pueden hacer y van a lograr unas lindas fotos. También, bueno, a ver, voy a volver acá.
Sí, una vez aprovechando este calendario de observación del cometa New Wise, yo les invito a acceder a nuestra página de QGenial, y en la sección de eventos y calendarios ustedes pueden acceder a la información detallada. Ustedes igualmente pueden agregar a su calendario la fecha y hora que va a pasar el cometa. Ustedes pueden ver aquí toda la información disponible. Si le dan clic, igualmente pueden ver en qué ubicación lo van a encontrar y cuál va a ser su magnitud. También podemos observar satélites naturales y artificiales. Satélites naturales como la Luna y artificiales como la Estación Espacial. También se pueden observar los trenes de Starlink. Para esto, por ejemplo, para poder saber qué día y a qué hora va a transitar la Estación Espacial Internacional por frente de la Luna o el Sol, igualmente hay aplicaciones en Internet donde ustedes pueden buscar esa información. Ahora, una de las preguntas más comunes que hay en astronomía es, ¿cómo diferenciamos una estrella de un planeta? Antes de eso, decirles que a simple vista, nosotros podemos observar a Mercurio y Venus al atardecer y al amanecer, y a Marte, Júpiter y Saturno en la noche y en la madrugada. En este preciso momento, ustedes ya pueden observar a Júpiter y Saturno acercándose al cenit, es decir, sobre sus cabezas. Pueden observar dos puntos brillantes. Ahora, ¿cómo los vamos a diferenciar? En primer lugar, los planetas no parpadean. Esto se da porque, si bien es cierto, los planetas no emiten luz propia, estos reflejan la luz del Sol, pero al estar en una distancia relativamente cercana a nuestro planeta, la luz no tiende a perderse. En el caso de las estrellas, al estar muy lejanos, la luz se va a ver intermitente. Como lo decía David y también Fabián ayer, los planetas transitan por la eclíptica. ¿Sí? Pueden ver que aquí está la eclíptica y aquí están los planetas muy cercanos a la eclíptica. También, si la vista es un poco más, si nos dedicamos más a observar, vamos a poder ver que los planetas no siempre están en la misma posición. Es decir, no siempre están yendo de este a oeste, ¿sí? Va a haber momentos que el planeta retroceda. Ese viaje va a ser de oeste a este. Pero esto es un efecto visual, ¿no? No es que en realidad está retrocediendo. Simplemente es un efecto visual. También se pueden observar constelaciones. Ahora mismo igual podemos observar ya la constelación de Escorpión. Es una de las constelaciones más vistosas que están en el cielo nocturno. También se pueden observar cúmulos globulares y abiertos. Por ejemplo, un ejemplo de cúmulos globulares sería el cúmulo de Ptolomeo, si no me equivoco, y un cúmulo abierto sería el de las Pléyades. A las Pléyades las podemos observar de forma directa con el ojo, es decir, sin instrumentos como binoculares o telescopios. Ya si disponemos de un telescopio o un binocular, podemos ya observar nebulosas como la nebulosa de Orión, que decía David, y galaxias como la galaxia El Remolino y la galaxia NGC 5195. La foto, por cierto, es de Juan Tejada, de Colombia. Ahora, ¿con qué frecuencia podemos observar estos fenómenos?
van a haber fenómenos astronómicos que los vamos a observar mes a mes, otros después de muchos años. Por ejemplo, las lluvias de estrellas las observamos año tras año, siempre en las mismas fechas. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, fenómenos astronómicos como los cometas. Por ejemplo, el cometa Halley, que pasa cada 75 años, ¿sí? Lo vamos a poder observar recién en el 2061. Entonces vamos a ver que algunos eventos son muy frecuentes y otros no tanto. Igualmente con los tránsitos al Sol de Mercurio y Venus. También hay que tener en cuenta que no en todo el año se pueden observar las mismas estrellas. Esto es porque la Tierra está orbitando al Sol. A este movimiento lo conocemos como el movimiento de traslación. Y esto hace que veamos distintas estrellas a lo largo del año. Por ejemplo, usando Stellarium, aquí he marcado en la fecha el 13 de enero a las 7 de la noche. Y al este podemos observar la constelación del Perro Mayor, la constelación de Orión, ¿sí? Pero si nos trasladamos 6 meses después, exactamente desde la misma ubicación a la misma hora, vamos a observar que el cielo es distinto. En este caso, el cielo ya me muestra un planeta Júpiter, está la constelación de Sagitario, está ya el brazo de Sagitario de la Vía Láctea, el centro de la Vía Láctea, está ya la constelación de Escorpio. Entonces, el cielo no siempre está en la misma posición, va a ir cambiando con el pasar del tiempo. Cabe mencionar que también hay que tomar en cuenta la visibilidad. Como les decía, hay algunos eventos astronómicos, por ejemplo, este cometa New Ice, que por suerte va a ser visible a partir del 25 de julio, ya que la luna va a estar, apenas va a estar creciendo y no nos va a impedir la iluminación de la luna, no nos va a impedir la observación. Pero si estuviera la luna en luna llena, quizás el cometa ya no sería visible, ¿sí? Siempre hay que tomar en cuenta esta visibilidad según la magnitud y la ubicación geográfica en la que estemos. Por ejemplo, los eclipses solares o lunares, hay algunos que según la ubicación geográfica no los vamos a poder observar. Ahora, si ustedes igual gustan y quieren ya, han tomado nota sobre todo lo que hemos hablado, de todas las variantes que deben tomar en cuenta antes de salir a la observación, aquí les dejamos un calendario donde ustedes pueden saber qué pueden observar en el cielo ese día a esa hora. Entonces pueden entrar igualmente a nuestra página y ahí van a encontrar información. Ahora, ¿qué instrumentos vamos a utilizar para la observación? En primer lugar, vamos a usar los ojos. Los ojos, a simple vista, vamos a poder observar muchas cosas: estrellas, planetas, satélites, lluvia de meteoros. Para la lluvia de meteoros en particular, no hace falta tener telescopios. Quizás sí podemos usar binoculares, pero telescopios no. Entonces, para observar la lluvia de meteoros, simplemente la vista y estar en un lugar alejado. También les decía, podemos observar cúmulos abiertos como las Pléyades. También están los binoculares. Ayer Fabián nos hablaba de eso, ¿no? Antes de pasar el telescopio, quizás lo recomendable sea usar los binoculares. Y sí, o sea, la experiencia de primero observar a simple vista, luego con binoculares, es como subir por una escalera.
la experiencia va a ser mucho mayor. Vamos a observar, por ejemplo, la Luna a gran detalle. Igualmente nebulosas, cúmulos abiertos, cúmulos globulares. El mismo cometa, si ustedes disponen de un binocular, pueden observar el cometa y la vista va a ser muy buena. Y finalmente tenemos los telescopios. Los telescopios ya es para quienes se han interesado y no se han decepcionado con esto de la astronomía, porque a veces pasa que es muy común, nos ha pasado a nosotros, que a veces alistamos los equipos o salimos a observar y el cielo se nubla o algo pasa y cosas así. Entonces, ya quienes han aprendido y han forjado su paciencia pueden pasar un telescopio, sabiendo que no siempre se va a tener éxito, ¿sí? Porque a veces pasa, ¿no? Al menos nosotros que estamos en el Ecuador, hay mucha humedad y esto impide que la calidad óptica de los telescopios, impide sacar el máximo provecho a un telescopio, ¿sí? Por eso es que los telescopios están en zonas desérticas como el desierto de Atacama. También si ustedes buscan, y ojalá que esto pronto pase, pueden ir al Parque Jerusalén, al norte de Quito, que es un bosque seco, y ahí sí podrán sacar el máximo provecho a un telescopio. El problema de usar un telescopio es que a veces, bueno, no es que a veces, vamos a ganar aumentos, pero vamos a perder el campo visual. Es decir, se va a reducir el campo de visión. Y bueno, finalmente les queremos decir por qué continuar viendo el cielo. ¿Por qué seguir haciendo esto? ¿Por qué seguirnos trasnochando, a veces muriendo de frío? ¿Por qué? ¿Sí? Uno es por amor, ¿no? Es un pasatiempo, es una pasión que en cada uno de nosotros, en cada uno de los que nos están viendo, ha surgido. Pero también nos permite detectar y predecir trayectorias de objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos. Por ejemplo, el cometa Swan fue detectado me parece, por astrónomos aficionados. Entonces, muchas veces estos cometas, asteroides, son detectados por astrónomos aficionados, no necesariamente son grandes telescopios. Bueno, también nos permite la caracterización de planetas del sistema solar y planetas extrasolares. Avances también en la futura colonización de otros mundos. Es una buena forma también de conectarse con el pasado. Recuerden que siempre tras las constelaciones y tras las estrellas hay muchas hermosas leyendas, ¿sí? A veces incluso es una forma de conectarse con las personas que nos han dejado. Y en este momento yo quiero hacer un paréntesis para expresar mi sentido de pesar porque un amigo se ha ido. Entonces, bueno, es una forma también para conectarse con esas personas que nos han dejado. Y también, bueno, nos permite entender lo que somos, entender que no somos los dueños del planeta, que no somos el centro del universo. Nos permite ser más empáticos y ser mejores como sociedad. Bueno, ya para finalizar, quiero yo tomarme unos minutos para agradecer a todo el equipo que ha sido parte y es parte de Kijanian, que gracias a ellos hemos llegado hasta donde estamos. Y bueno, agradecer a Milena Castro, Maki Castro, Andrea Coyanillo, Paola Coyanillo, Mayro Zambrano, David Rosado, Solange Almeida, Jessica Quipán, Carlos Quipán, Alexandra Charcopa, Santiago Valladares, y también agradecer al proyecto Charlie Bates, Capítulo Colombia, con Piper Cruz a la cabeza, quienes siempre nos han acompañado en este andar. También agradecer al equipo de Astrociencias y a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, eso ha sido la conferencia de hoy.
Entonces vamos a abrir unos minutos para hacer preguntas. Muchas felicidades por tu gran labor. Me parece que ha sido muy importante ese sentir con la ciencia, ese compromiso con la astronomía. De ti, Carlos, y de todo tu equipo, también tú, David. La verdad es que, bueno, yo seguía esta página, lo que es su proyecto de Cizañar, me parecía excelente, muy completo, muy profesional. Entonces, desde mi parte, como Mauricio Rosero, quiero expresar igualmente mi admiración por ustedes. Igualmente espero que sigan trabajando, sigan haciendo el gran labor que han hecho durante todo este tiempo. Así que muchas gracias por estar aquí. La verdad es que yo me siento muy contento de tenerlos aquí. Y tenía muchas dudas antes de que llegaran aquí sobre la bóveda celeste, sobre las estrellas, las constelaciones, y ustedes fueron respondiendo todas mis preguntas de una en una a medida que iban hablando. David, igualmente me gustó mucho tu ejercicio con la nave de la imaginación de la serie Cosmos. La verdad es que es una serie increíble, es muy recomendable para todos. Así que, bueno, igualmente saludamos a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros. Hay de muchos lugares, desde el Ecuador, empezando por igualmente lo que es Ibarra. Nos saludaban también desde Argentina, nos saludan desde el Observatorio Astronómico San Cristóbal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por comentar, por compartir un espacio de ciencia. Entonces, me parece que, bueno, hay unas preguntitas que quisiera hacerles a ustedes. Hay una que nos dicen, ¿qué lugares son buenos para la observación en nuestro país? Tal vez en la zona norte es donde ustedes más podrían dar información. Tú, tal vez, David. Ya. Bueno, como les decía, la idea es de alejarse de las ciudades. Y en el norte, por ejemplo, está Mojanda, está en Cayambe también, por ser un lugar alto, donde vive Carlos, es un buen lugar, me parece. Hay también contaminación lumínica, pero no es tan fuerte en Ayora, ¿no? Cerca de Guayabamba, también toda esa zona de Guayabamba hay buenos lugares porque es un lugar seco y también tenemos la ventaja de la altura de la sierra. Es buena combinación altura y lugar seco, ¿no? Por eso, por ejemplo, los grandes observatorios están en Chile. También algo interesante me parece, he estado aprendiendo que más que el lugar, quizás también depende de la hora. Porque, por ejemplo, en mi ciudad, en Otavalo, y en otros lados he visto que en la madrugada se despeja, o sea, casi siempre se abre el cielo. A pesar de que en estas épocas estemos en un mini invierno, ya debería ser una buena época para la observación astronómica, pero no es así. Entonces, siempre las madrugadas son buenas. Cuando venía viajando acá a Manta, y pasé por este sitio de la Vía de los Bancos también, qué bestia, o sea, dio un cielo hermoso, o sea, quería bajar del carro y quedarme ahí, pero bueno, no pude, no, porque iba con más personas y hubiese sido incómodo, eso sería. Claro. Muy bien, muy bien. Igualmente aprovecho para saludar a Juan Mendieta, que nos saluda desde Minneapolis, Estados Unidos. Fernando Fabiani nos saluda desde Uruguay con Centauro Astroturismo. Muchas gracias por estar aquí. Carlos, cuéntame, si las personas quisieran tal vez formar parte de tu proyecto, tal vez visitar alguna página web o alguna red social, ¿cómo podrían hacerlo? Sí, bueno,
Por el momento estamos tratando de abrir un club de astronomía, porque el proyecto Kishanyan en sí es un proyecto de observación, de astronomía observacional, pero queremos ampliar el espectro, por así decirlo, a más personas interesadas. En ese caso, si ustedes gustan, nos pueden ubicar como Kishanyan en Facebook o nuestra página kishanan.org/inicio. Ahí nos pueden escribir, están ahí nuestros contactos. Igualmente, si tienen dudas, si quieren, igual la presentación la podemos compartir en ese espacio. Bueno, eso, mientras la pandemia dura, igual vamos a tratar de estar activos en la red social, tratar igual de, estábamos hablando con Fabián de Guayaquil, tratar de transmitir el cometa New Wise. Ojalá el clima sea favorable y lo podamos hacer. Sí, sería muy bueno, la verdad, porque, bueno, no es de todos los días que podamos ver un cometa, la verdad, ¿no? Bueno, me parece que no hay más preguntas, todo ha sido muy completo, la verdad, yo tampoco, no hay nada que objetar. Muchísimas gracias nuevamente, les agradezco por estar aquí con Astrociencias Ecuador en esta primera semana de la astronomía y la ciencia. Igualmente les extiendo a ustedes una invitación a que nos sigan acompañando durante toda esta semana que todavía falta, nos faltan 3 días más, así que mañana no se olviden, tenemos una cita con un interesante conversatorio sobre el papel de las mujeres en la ciencia. Tenemos a 3 invitadas de altísimo nivel, muy intelectuales, muy profesionales en su área. Así que todos están invitados y muchas gracias a ustedes, Carlos y David. Tal vez un comentario final. Sí, nada más que... Bueno, nada más que agradecer al equipo de Astrociencias, a ti, Mauricio, a Carlos Silveira igual. Gracias por la invitación y felicitarles por esta iniciativa. Ha sido muy enriquecedora esta semana con las charlas de lunes, martes. Esperamos que las del jueves y viernes igual sean muy interesantes. Seguro que lo van a hacer. Y gracias igualmente por el espacio y a las personas que nos han visto. Muchas gracias. Eso, yo también agradecer a Astrociencias, ¿no? Y a Sánchez y a Carlos Silvera, porque tal vez si ellos no me hubiesen contestado el mensaje por la primera vez que me comencé a interesar en la astronomía, escribí a Astrociencias. Ninguna otra página me respondía, pero ellos me dieron un poco de luces para saber cómo iniciar. Así que gracias, y gracias por la invitación. Y ahora eres invitado. Así es la vida, sorpresas que dan la vida, ¿no? Y, pues bueno, eso me parece que es todo por hoy. Muchísimas gracias otra vez. Están cordialmente invitados a continuar con la Semana de la Astronomía. Y pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por todo. Que tengan una buena noche. Chao, chao.